Hola nuevamente, bienvenidos a Constructor Literario. Hace algunos videos les platicaba que un familiar, una tía de mi esposa, me regaló el Ulises de James Joyce, que es el tema de este video, en esta edición. Y fue en diciembre, no del 2025, sino en diciembre del 2024. Eso quiere decir que me llevó un año terminar este libro, que se ve un libro bastante extenso, pero no solo es lo extenso, sino lo complicado de la lectura. Eh, Aquí podemos ver la foto de James Joyce, irlandés, de Dublín. Y bueno, esta es una cinta que se le puede quitar y nos quedamos con el libro, que viene en una presentación bastante agradable. También el tamaño de letra, digo, no es ni chico ni grande, pero eso sí es muy pesado. Bien, decidí hacer este video de una vez porque eh, siempre para preparar estos videos me tomo un tiempo para esbozar el cuerpo de lo que quiero hablar. Recuerdo que cuando hablé de 100 años de soledad, tenía, tenía 15 páginas escritas de lo que quería platicar. Pero en este libro llevo 31 páginas escritas y podría seguir, se podría seguir y seguir. Más adelante voy a explicar por qué. Así que decidí de una vez hacer el video. Eh, Como hay tanto que hablar de este libro, me voy a guiar por el tiempo, porque igual de la misma forma, o sea, me llevaría bastante tiempo y estoy seguro que en una hora no terminaríamos. Entonces voy a decir detalles del libro hasta donde me alcance el tiempo de lo que normalmente dura un video mío. Bien, este libro, yo siempre me he guiado por iniciar por lectura de los libros clásicos. Don Quijote, aquí hay bastante de ellos, Hamlet, eh, David Copperfield, La Guerra y la Paz, lo que se les denomina los libros clásicos, El Conde de Montecristo, El Principito, libros que desde mi punto, el razonamiento es de que voy a la segura, ¿no? Ese es mi razonamiento. Si leo un libro clásico, es ir a la segura. Porque pues ya están reconocidos por bastante gente, entonces, pero no digo que ese sea el camino. Tal vez, seguramente me he perdido del gozo de los autores nuevos. Bien, esto es porque siempre voy a la sección de libros clásicos en las librerías y, y siempre veía este título, Ulises, ¿no? Siempre un libro de esta magnitud, con un gran... Bueno, este tiene las letras muy pequeñas, pero normalmente las tienen grandes en las pastas. Y yo me imaginaba así como que era un libro de un héroe, tal vez de guerra. Desconocía bastante sobre este libro, mucho, mucho. Totalmente lo desconocía. Y me iba por lo que ya mencioné, los otros clásicos, que hay infinidad de clásicos. Entonces, como siempre lo veía en esa sección, dije, bueno, pues ya es hora de que leamos el Ulises. La tía que les platico me preguntó el día de mi cumpleaños qué libro quería que me regalara. Le dije el Ulises de James Joyce, pero no sabía lo que pedía, esa es la realidad. Porque después de un año lo voy terminando. Entonces,
vamos desglosándolo poco a poquito. Voy a tratar de enumerar los comentarios. Vamos a empezar con el primer comentario, que va a ser que toda esta historia, este libro es de 1010 hojas, 1010 páginas, perdón. Entonces, pero no es el hecho de que sean más de 1000 páginas, porque hay libros de 1000 páginas que se leen bastante fluidos. Pero este libro en particular no se puede leer así en una forma fluida. El primer comentario que les decía es de que estas 1000 páginas suceden en la historia del libro en un solo día. El 16 de junio de 1904. Todo esto, toda la narración, sucede ese día. Ese día que se ha hecho famoso por la literatura y que ahora en Dublín le llaman el Bloomsday. ¿Por qué Bloomsday? Porque uno de los personajes es Leopold Bloom. Entonces de ahí el Bloomsday. Porque todo esto sucedió ese día. Y para la gente que nos gusta escribir, a veces cuando vamos iniciando, pues decimos, ¿cómo hago que este texto sea más grande sin que se sienta como que es relleno, que no tiene razón de ser? Bueno, pues esta es una lección magistral de cómo narrar un día en 1000 páginas. El libro, vamos a llamar segunda característica. En el libro hay 3 personajes. Otra cosa importantísima, con 3 personajes se desarrolla todo esto. Que es Leopold Bloom, Stephen Dedalus y Molly, la esposa de Leopold Bloom, Molly Bloom. Y con estos 3 personajes, James Joyce pasó a la historia de la literatura universal, bueno, mundial, y fue un parteaguas. Tercer característica. ¿Por qué es tan importante en la literatura? Hace un momento decía que fue un parteaguas. Hay varios libros que son parteaguas en la literatura. Yo había leído, por ejemplo, Rayuela, de Julio Cortázar, que tiene una forma de narrar en saltos. Bueno, de este libro ya hice un video también. Para mí este era un libro sumamente creativo, o es más bien, un libro sumamente creativo, por la forma en que se puede leer, por las diferentes formas que se puede leer de muchas maneras. A tal grado fue para mí agradable que empecé a coleccionar ediciones de Rayuela. Aquí muestro 2 nada más. Bueno, entonces decía, Rayuela para mí es de un maestro, de una creatividad, algo muy importante en la literatura. Pero al leer este libro, El Ulises de James Joyce, estoy seguro que Cortázar se basó para su Rayuela, o le nació una idea después de leer El Ulises de James Joyce. Porque hay un dicho en la literatura que dice, aunque tú no hayas leído El Ulises de James Joyce o algún escritor, novelista, ya es alumno de James Joyce.
por la trascendencia que tiene y la innovación, porque como muchos han retomado sus enseñanzas, tú sin saberlo ya estás siguiendo las enseñanzas de James Joyce. Publicado en 1922, el 2 de febrero. ¿Cuántas características llevamos? 3. Bueno, la cuarta sería, fue un libro prohibido en su momento. ¿Por qué? La innovación de este libro es de que retoma los pensamientos de los personajes, aparte de la narración de lo que está sucediendo. El monólogo interior se le ha difundido ampliamente como monólogo interior. Y es decir, nosotros hemos leído bastantes libros en donde entendemos lo que está pasando por el narrador y por los diálogos de los personajes. Pero en esta narración, lo que estamos escuchando o lo que estamos leyendo son los pensamientos, es el monólogo interior. Y cuando pensamos, no pensamos en una forma estructurada de inicio a fin, sino que pensamos en saltos. O mezclamos, estamos pensando en algo y se interrumpe otro pensamiento y de ahí la complejidad del libro. Porque así como nosotros estamos escuchando nuestra mente, los pensamientos, aquí los personajes hacen lo mismo. No tienen un razonamiento de inicio a fin, sino que se interrumpe, se atraviesa otro pensamiento, algo que observa hace que cambie totalmente el tema. Y luego, ya cuando no está, si alguien lo saluda, entonces ya se cambia del pensamiento a la realidad. Eh, un, un completo desorden de lo que estamos leyendo y de ahí viene la complejidad. Entonces, no es un libro, como les decía, que se lea con fluidez. De hecho, yo lo estuve leyendo de enero a octubre, o descansé de leerlo 2 meses porque ya dije era demasiado. La primera parte no se me hizo tan pesada. Son 18 capítulos. Los primeros 6 no se me hicieron tan pesados, pero la parte intermedia se me hizo muy pesada y la tercera parte otra vez volvió a ser como que más ligera. Ligera entre comillas porque les digo, no se puede leer a la primera. Tienes que regresar, volver a leer al siguiente día lo que pasó ayer, tratar de entender esos pensamientos. Entonces, de ahí viene la complejidad. Entonces, como siguiente característica, la número 6. Decía yo que el Ulises, si ustedes escucharon el nombre de los personajes, son 3. Leopold, Stephen y Molly. Pues ninguno es Ulises, ¿verdad? Entonces, el nombre de Ulises viene porque James Joyce retomó la Odisea de Homero y hizo una correspondencia de capítulos de la Odisea con el Ulises. Cada capítulo del Ulises tiene una correspondencia con la Odisea. Y esto es sorprendente porque yo imagino a James Joyce ideando la estructura del libro y desde que él dice voy a hacer una correspondencia con la Odisea de Homero, de algo que ya era de primer nivel en la literatura, con esa seguridad, decir voy a hacer la correspondencia entre la Odisea con mi obra y desde allí estoy seguro que él ya sabía que iba a ser una obra maestra su libro.
Y no nada más a él le ha pasado. Recuerdo cuando leí Cien años de soledad, que García Márquez mencionaba a Rocamadour haciendo alusión a Rayuela. Entonces, con esa seguridad se inicia cuando viene algo sumamente bueno. Bien, el primer capítulo de la Odisea es Telemaco, que es el hijo de Odiseo. Y aquí empieza la narración con Stephen Dedalus, que más adelante Leopold le va a tener un cariño como de un hijo. Entonces por eso es la correspondencia de Telemaco con el capítulo 1 donde nos presentan a Stephen. No nos dicen claramente esa correspondencia, uno tiene que descubrirla, otra complejidad del libro. Si no has leído la Odisea, no le vas a poder encontrar o disfrutar o sorprenderte con la correlación. Viene correlacionado el cíclope. Por ejemplo, el último capítulo, Penélope, se relaciona con Molly en este libro. Y aquí voy a hacer otra característica, la 6. El último capítulo cambia la narración al punto de vista de Molly. Para ese año también el pensamiento femenino no era tan abundante, ¿no? O sea, no era tan expandido con lo que decimos del feminismo, que ha avanzado bastante. Pues para su época, 1922, que fue publicado, por ese detalle de que habla Molly desde sus pensamientos y de que uno cuando piensa, cuando está pensando, pues como nadie nos está escuchando, pues podemos incluso decir groserías, nuestros pensamientos o lo que verdaderamente pensamos de una persona, y así está este libro. Por eso hasta fue censurado en sus primeras publicaciones. Censurado inmediatamente porque pues los aspectos sexuales, los aspectos femeninos expresando lo que en realidad era el sentimiento de la mujer. Entonces pues la época no estaba lista para eso. Inmediatamente censurado, incluso la religión, también se aborda la religión. Y muchos detalles que ahorita los estoy indicando como me vienen a la memoria. Pero por eso les decía, podemos seguir hablando, y esa es una de las motivaciones que quiero transmitirles, que se animen a leer el Ulises de James Joyce, que yo me consideraba un lector, como, digamos, cotidiano, un lector cotidiano, sí, que ya tengo el hábito de la lectura, pero este libro sí, créanme lo que lo tuve en pausa varias veces. La pausa más larga fue de 2 meses. Y allí va a aparecer el libro recordándote, no me has terminado, no me has terminado. Es muy pesado, pero es una satisfacción terminarlo y entender la importancia en la literatura. Voy a pasar a la característica 7 ahorita que estoy diciendo de la importancia de la literatura. Porque cualquier libro de literatura que se respete, que hable de literatura, pues tiene que incluir al Ulises. Aquí en este libro, por ejemplo, nos muestra incluso el mapa del recorrido que hicieron ese día los personajes en Dublín, recorren Dublín, y finalmente, como en la Odisea, Odiseo tenía que llegar a Penélope, ¿no? Regresar a Penélope. Aquí Leopold Bloom regresa con Molly a su casa, ya no hace un recorrido entre mares y todo eso. Pero es la correspondencia, Penélope y Molly. Aquí estoy leyendo
Algunas, aquí mencionan algunos capítulos, las correspondencias que hay. Telemaco y Stephen Dédalos, que ya lo mencioné. Hades, cuando en Ulises asisten a un funeral, está correlacionado con Hades. Y ese es lo bello de leer el libro. Que ustedes digan, ah, sí, como yo ya leí la Odisea, bueno, y ustedes dirán, ¿por qué la Odisea? ¿Dónde está Ulises en la Odisea? Porque Ulises y la Odisea son la misma persona, ¿no? Uno es como lo nombraban los griegos y otro es como lo nombraban los romanos. Bueno, pero de ese tipo hay infinidad de detalles, por eso ningún video que encuentren va a tomar todos los detalles del libro, ningún resumen. Y como en esta plataforma lo que queremos es animarlos a que lean el libro en cuestión, pues yo les doy pequeñas pinceladas para que ustedes se decidan, compren el libro y, y lo lean. Bueno, otra de las, les decía de los libros que un libro que se respete debe hablar del Ulises. Aquí en clases de literatura de Julio Cortázar abordan el tema. Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa abordan el tema. Entonces yo podría estar, en algún momento pensé voy a leer estos fragmentos de los libros, pero sería muy extenso. Entonces de hecho ya se nos fue bastante tiempo, pero bueno, todavía alcanzamos a tomar algunos aspectos. Por ejemplo, es indispensable los que son forzosos son haber leído la Odisea, porque vas a ir descubriendo la correspondencia de los capítulos. Otro es Hamlet de William Shakespeare, porque es la relación padre e hijo y los cuestionamientos que se hacen alrededor. Ellos mencionan abiertamente la obra de Hamlet. Y en Hamlet sucedió esto. ¿O qué opinas si en Hamlet eh, sucedió tal cosa? Y están abordando una cuestión que están discutiendo en ese momento, hacen referencia al Hamlet de Shakespeare. La relación padre e hijo, que en este caso es Leopold Bloom, Stephen Dedalus. Lo que sí quisiera señalar, subrayar como el punto número 9, es que yo compré el libro que encontré, o sea, este estaba disponible, creo que era la única edición, y a lo mejor había otra edición, pero me gustó esta presentación, por eso lo elegí. Pero cometí un error que no quisiera que ustedes lo cometan. Si de por sí el libro es bastante difícil, créanmelo, de leer, escoger una traducción inadecuada, no estoy diciendo que esta en específico sea inadecuada, pero creo que hay mejores, creo que en lo que he leído acerca del tema, pues no encontré esta traducción como la mejor, ¿verdad? Investiguen sobre ese tema, cuál es la mejor traducción al español o a su idioma, para que lo disfruten un poco más y sea menos confuso. Porque aquí en el punto de la confusión, por ejemplo, me sucedió en esta antología de la novela corta, que estaba leyendo El Príncipe Feliz. A ver si lo podemos encontrar aquí un poco rápido. El Príncipe Feliz, 89. Y entonces, aunque está en mi idioma, que es el español, pues pasa algo que... A ver, dice... Estábamos hablando de una golondrina, si ya leyeron El Príncipe Feliz. Pero aquí no le llaman golondrina, o sea, tiene un nombre muy particular. Que yo decía, ¿qué tipo de ave será esa? Un vencejo.
Una noche voló sobre la ciudad un pequeño vencejo. Y digo, pues, ¿qué es un vencejo? ¿Es un insecto? Es... pues, me sonaba más a insecto, pero es una golondrina y está en mi idioma, en español. Entonces, ya desde ahí dices, pues sí disfruté la lectura, sí entendí la enseñanza, pero pues el vencejo, pues es la golondrina, ¿no? Entonces la traducción es bastante importante. Y como número 10 de James Joyce, voy a... Bueno, ahorita me viene a la mente, y porque lo tengo aquí también, hay una palabra que se llama los blumismos, sí, de Bloom, ¿no? Por Bloom. Porque Bloom a veces hacía comentarios que en un inicio se pueden sentir como muy cultos, ocultos, o sea, de cultura, y en realidad pues están mal elaborados esos comentarios, ¿no? Por ejemplo, hay una parte donde está hablando de Robinson Crusoe, y dicen, hasta Robinson Crusoe necesitó de viernes para ser sepultado. Pues no, si ya leyeron la novela, pues eso no es cierto. Entonces, hagan sus comentarios. Entonces uno dice, ah, bueno, sí, está hablando del libro de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, pero, pero pues no es, parece que no es cierto lo que está comentando, ¿no? Y bueno, ya llegamos a los 10 puntos, al término del video, pero creo que con estos puntos es suficiente para despertarles la curiosidad, para que vayan al libro de Ulises, se mentalicen a que va a ser un año de trabajo, de lectura. Si lo pueden hacer en un círculo de lectura, mucho mejor, porque en un círculo de lectura, pues cada uno de los elementos va a entender algo diferente, o va a descubrir más bien, va a descubrir algo diferente que tú no lo habías leído, y te va a hacer disfrutar más. Y al final te vas a dar cuenta de la importancia que tiene terminar este libro. Porque he visto, una vez estaba observando a una persona que comentaba de literatura, estaba escuchando, y decía que él, desde su pensamiento, decía, yo no voy a iniciar una discusión literaria con alguien que no haya leído El Quijote. Como que era un filtro para él, ¿no? Y tiene cierta verdad, porque si realmente amamos la literatura, es obligación leer Ulises. Ya les enseñé los libros que hablan de literatura y ahí está presente. Entonces, encontrar a alguien que lo haya terminado, no les digo que lo haya entendido, porque yo terminé el libro, traté de entender lo mejor que podía, disfruté algunas correlaciones, como ya expliqué, pero no puedo decir que lo entendí. Nadie puede decir que lo entendió a la primera, eso estoy seguro. Entonces, sinceramente yo no lo vuelvo a leer. Disfruté hasta donde llegué, pero prefiero avanzar en otros títulos. Pero hay gente especializada en el Ulises de James Joyce. Eso es muy cierto. Bien, pues espero sus comentarios. Que este año sea muy bueno para ustedes y gracias por estar aquí. Hasta luego.